Saludos mi gente, espero que se encuentren bien. Gracias por la sintonía, gracias por estar aquí conmigo y saludo grande a los que están viendo esto desde la Florida, desde Nueva York, desde la diáspora completa y a los que están aquí en la isla, pegados a la pantalla, como si sintieran que algo se movió en la casa, aunque nadie pasó por el pasillo. Y antes de arrancar, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo, porque esto no es un video más. Esto es de esos relatos que te cambian la respiración, aunque sea de día, con el sol prendido y la puerta cerrada. Porque hoy no vamos a hablar de tiros, no vamos a hablar de kilos, no vamos a hablar de guerras de esquina ni de cuerpos tirados en la acera. Hoy vamos a hablar de algo mucho más inquietante, algo que pasó todos los días a plena luz, en bodegas, en peluquerías, en barras de barrio, mientras la gente compraba pan, jugaba dominó o esperaba el cambio del café. Vamos a hablar de cómo un hombre entendió que el verdadero poder no estaba en el gatillo, sino en la costumbre, en la rutina, en lo que la gente hace sin pensarlo. La bolita cubana no se anunciaba con letrero, no tenía jingle, no salía en periódicos, pero estaba en todos lados. Y si vivías en ciertos barrios de Nueva York, tú no preguntabas si existía, tú preguntabas quién la estaba corriendo. Cada mañana, antes de que el tren subterráneo se llenara, antes de que los niños entraran a la escuela, antes de que el día arrancara de verdad, alguien sacaba una libretita, pequeña, discreta, a veces doblada por las esquinas. Ahí no había nombres completos. Había apodos, números, rayitas, símbolos que solo el que estaba en eso entendía. Nadie levantaba la voz, nadie miraba demasiado, pero todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Eso era la bolita. Y eso fue el corazón de un imperio que convirtió a José Miguel Batlle en millonario sin necesidad de disparar una sola bala en la calle. Batlle no era el tipo que tú veías gritando órdenes en la esquina. No era el que se paraba a imponer miedo con un arma en la mano. El miedo que él manejaba era otro, más fino, más profundo. El miedo de quedar fuera, el miedo de deber, el miedo de romper una rutina que llevaba años funcionando igual. La bolita funcionaba porque la gente creía en ella. No como se cree en una empresa, sino como se cree en un ritual. Los números no salían de la nada, salían de sueños, de desgracia, de muertos, de animales, de historias que se contaban bajito. El que soñaba con dientes apostaba a un número. El que soñaba con agua, a otro. El que soñaba con sexo, a otro distinto. Y cuando ese número salía, no era suerte, era señal, era confirmación de que el sistema funcionaba. Y ahí está la parte que pone los pelos de punta. Porque no estamos hablando de gente ignorante. Estamos hablando de amas de casa, de obreros, de viejos que llevaban décadas en el barrio, de inmigrantes que no confiaban en bancos ni en el gobierno. Para ellos, la bolita no era ilegal, era familiar, era confiable, era diaria. Y cuando algo entra así de profundo en la vida de la gente, tú no lo controlas con violencia, lo controlas con continuidad. José Miguel Batlle entendió eso antes que nadie. Mientras otros grupos se mataban por territorios que cambiaban de mano cada 6 meses, Batlle apostó a algo que no se mudaba, la rutina humana. La gente apostaba todos los días, perdiera o ganara, porque no era solo por el dinero, era por la esperanza, por la sensación de que mañana podía ser distinto. Y cuando tú controlas esa esperanza, tú controlas a la gente sin que se dé cuenta. Los boliteros no parecían criminales. Ese era el truco, eran tipos normales, saludaban a todo el mundo, preguntaban por la familia. Sabían quién estaba enfermo, quién estaba pelado, quién necesitaba fiado. Recogían apuestas en la misma bodega donde se compraba leche, en la misma peluquería donde se hablaba de pelota, en el mismo bar donde se veía el juego. No imponían miedo, generaban confianza, y esa confianza era más fuerte que cualquier pistola. Arriba de ellos estaba el banco, y ahí es donde la cosa se pone oscura de verdad. Porque el banco no dependía del azar, dependía del cálculo. Sabían qué números estaban calientes.
Sabían cuándo pagar grande y cuándo cortar. Sabían cómo dejar ganar lo suficiente para que la ilusión siguiera viva, pero nunca tanto como para perder el control. Eso no es suerte, eso es administración del deseo. Y arriba de todo eso estaba Battle, lejos del ruido, lejos del barrio, viendo números como quien ve flujo, dinero entrando todos los días, cash, sin horarios bancarios, sin fronteras, sin testigos que quisieran hablar, porque nadie sentía que estaba siendo víctima de nada. Al contrario, muchos sentían que la bolita los ayudaba, que les daba una oportunidad, que los escuchaba cuando nadie más lo hacía, y ahí está el verdadero terror de esta historia, que no hacía falta obligar a nadie, que el sistema se defendía solo. El que hablaba de más se quedaba sin jugar, el que rompía reglas se quedaba fuera. Y en barrios donde todo el mundo juega, quedarse fuera es quedarse solo. Battle construyó un poder silencioso, un poder que no necesitaba sangre para mantenerse. Porque cuando controlas la rutina diaria de miles de personas, no necesitas violencia constante. Solo necesitas que mañana todo siga igual, que el bolitero vuelva a pasar, que la libreta se abra otra vez, que el número vuelva a soñarse. Y mientras la ciudad miraba para otro lado, pensando que el verdadero crimen estaba en las drogas y las balas, este imperio crecía sin hacer ruido. Dinero limpio de sangre, pero no de control. Dinero que entraba como un goteo constante, imposible de detener, sin romper la vida diaria de barrios enteros. Esto no era un juego ilegal, era una maquinaria social, y José Miguel Battle no era un simple criminal, era un administrador del hábito humano. Un hombre que entendió que el miedo más efectivo no es el que te apunta, es el que te quita la costumbre, y apenas estamos empezando, porque ahora viene lo más inquietante, cómo este sistema se protegió, cómo nadie hablaba, y cómo durante años funcionó frente a las narices de todo el mundo, sin que pareciera un crimen. La bolita no sobrevivía porque la policía no supiera que existía. Eso es un mito. Todo el mundo sabía. Patrulleros, detectives, fiscales, políticos de barrio. Sabían dónde se recogían apuestas, sabían quiénes eran los boliteros, sabían qué bodegas estaban calientes. Lo que no sabían o no podían probar era cómo tocarla sin prenderle fuego a media comunidad. Porque la bolita no era un punto fijo, no era un local clandestino con una puerta que tú tumbas y ya. Era móvil, fluida. Hoy se recogía aquí, mañana allá. Hoy en una peluquería, mañana en un edificio. Si caía un bolitero, el sistema no se caía. Otro tomaba su lugar al día siguiente. La gente seguía jugando como si nada hubiera pasado. Y aquí es donde entra la genialidad oscura de José Miguel Battle. Battle entendió algo que pocos criminales entienden. El barrio protege lo que siente como suyo. Y para que algo sea suyo, tiene que devolverle algo al barrio. Así que la bolita no solo recogía dinero, la bolita repartía favores, pagaba funerales, prestaba cash cuando nadie más prestaba, ayudaba al negocio que estaba a punto de cerrar, cubría una renta atrasada, pagaba una operación, no con papeles, no con contratos, con una llamada, con una visita, con un tranquilo, eso se resuelve. Y cuando una madre sabe que gracias a ese sistema pudo enterrar a su hijo sin pedir limosna, esa madre no va a hablar, no porque tenga miedo, sino porque siente lealtad, y esa lealtad es más fuerte que cualquier amenaza. El terror aquí no es el de las balas, es el terror silencioso de romper una red que sostiene a demasiada gente a la vez. Battle no necesitaba ordenar asesinatos para mantener el control. Le bastaba con cortar el flujo. El que se salía del libreto dejaba de recibir ayuda, dejaba de jugar, dejaba de existir socialmente. Y en barrios donde todo se mueve por relaciones, eso es una condena. Además, había otro nivel de protección, uno del que casi nadie habla abiertamente. Pactos, acuerdos, entendimientos no escritos con otros grupos criminales. La bolita no se tocaba sin permiso. No porque Battle fuera el más violento, sino porque meterse con la bolita era meterse con el dinero constante de mucha gente poderosa. Mafias italianas, bandas locales, intermediarios. Todos sacaban algo de ahí. Nadie quería romper una máquina que imprimía billetes sin llamar la atención. Y mientras tanto, Battle lavaba dinero como quien lava ropa un domingo. Restaurantes, clubes, empresas fantasmas, propiedades. Nada exagerado, nada que levantara banderas rojas de inmediato. Pequeños movimientos constantes. El mismo principio de la bolita aplicado al lavado. Rutina, normalidad, repetición.
Ese dinero no olía a sangre, olía a café, a cerveza, a comida frita. Y eso lo hacía más difícil de rastrear, porque no encajaba con el estereotipo del crimen organizado violento que las autoridades estaban entrenadas para buscar. Y aquí es donde la historia se pone incómoda de verdad, porque mientras el Estado gastaba millones persiguiendo drogas, armas y guerras visibles, este sistema seguía funcionando a plena luz, moviendo más dinero que muchos puntos de narcotráfico, con menos riesgo y más estabilidad. Battle se convirtió en millonario porque no apostó a la adrenalina, apostó a la costumbre, a la repetición diaria, al pequeño monto que multiplicado por miles de personas se convierte en una montaña imposible de ignorar. Y cuando alguien ganaba, el sistema pagaba, siempre, porque eso era clave. La bolita tenía que cumplir, si no pagaba, se moría. Así que el mito de que todo estaba amañado se equilibraba con suficientes victorias reales como para mantener viva la fe. No todo el mundo ganaba, pero siempre alguien ganaba, y ese alguien se encargaba de contarlo. Así se construye una leyenda, no con anuncios, con historias que se repiten en voz baja. Para ese punto, Battle ya no era solo un hombre rico. Era una figura invisible, pero omnipresente. No salía en fotos, no daba entrevistas, no necesitaba reconocimiento público. Su poder estaba en que no hacía falta que la gente supiera exactamente quién mandaba. Solo sabían que la bolita estaba ahí, que funcionaba y que más valía no romperla. Y esa invisibilidad era su escudo más grande. Pero ningún sistema es eterno. Y aunque la bolita parecía perfecta, había algo que Battle no podía controlar del todo: el crecimiento. Porque mientras más dinero se mueve, más ojos se acercan, más preguntas se hacen, más grietas aparecen. Todo imperio que crece demasiado empieza a hacer ruido, aunque jure que no. Y la bolita, por más silenciosa que fuera, ya estaba moviendo cifras que no pasaban desapercibidas. No en el barrio, sino en oficinas con alfombra gris. Fluorescentes prendidos todo el día, y gente que no camina calles, pero sí sigue flujos de dinero. El primer error no fue un chivato clásico, no fue alguien cogido con miedo, fue algo peor. Un papel mal puesto, un patrón que se repetía demasiado perfecto, una rutina tan estable que empezó a verse antinatural. Porque el crimen callejero es caótico, irregular. La bolita no. La bolita era predecible. Entraba dinero todos los días, salía dinero todos los días, siempre a la misma hora, siempre por los mismos canales. Y eso, para los federales, es como un latido demasiado limpio en un electrocardiograma. Algo no cuadra. Al principio no fueron por Battle. Eso es importante entenderlo. Fueron por lo que parecía más pequeño. Negocios que declaraban ingresos modestos, pero pagaban rentas altas. Restaurantes vacíos que siempre tenían efectivo. Clubes donde nadie parecía consumir lo suficiente como para justificar las ganancias. Nada escandaloso por separado, pero cuando alguien juntó los puntos, apareció el dibujo completo. Y ahí fue cuando el juego cambió. Porque una cosa es que la policía local mire para otro lado. Otra muy distinta es cuando entran los federales, que no dependen del voto del barrio ni del favor político local. Ellos no buscan respeto, buscan estructura. Y la bolita era una estructura preciosa para desarmar. Empiezan las escuchas, las vigilancias. No redadas espectaculares, no sirenas. Seguimientos largos, meses, años. Gente anotando horarios, carros entrando y saliendo. ¿Quién visita a quién? ¿Quién recoge sobre? ¿Quién los entrega? No atacan la base, atacan el flujo. Battle, que no era ningún bruto, lo siente. No porque alguien se lo diga directamente, sino porque el aire cambia. Llamadas que antes fluían empiezan a cortarse. Boliteros que llegan nerviosos. Un par de negocios que deciden cerrar por precaución. Nada grave todavía, pero suficiente para saber que alguien está mirando más de la cuenta. Y aquí es donde se ve la diferencia entre un jefe común y alguien que entiende el juego largo. Battle no entra en pánico, no manda a callar a nadie con amenazas. No limpia con violencia, hace lo contrario, reduce ruido, baja el perfil, divide operaciones, fragmenta. Si antes un banco manejaba cierta zona, ahora son dos. Si antes el dinero pasaba por un camino, ahora se bifurca. El sistema se vuelve más lento, pero más seguro. Eso le compra tiempo. Pero también crea tensión, porque cuando un sistema se ajusta, hay gente que pierde beneficios. Y cuando alguien pierde dinero, pierde lealtad. No todo el mundo entiende la estrategia. Algunos solo ven que ya no ganan como antes, y ahí empiezan los susurros.
No chotas directos, no. Gente hablando de más, contando historias viejas, exagerando detalles. Yo vi a fulano recoger para tal. Ese sitio siempre ha sido caliente. Nada que sirva solo, pero suficiente para alimentar un expediente que ya estaba creciendo. Los federales hacen lo que mejor saben hacer, esperan a que alguien cometa un error pequeño, una llamada desde el teléfono equivocado, un movimiento bancario mal calculado, un negocio que no aguanta la presión y se quiebra. Y cuando eso pasa, entran, no con un martillo, sino con un bisturí. Empiezan las citaciones. Gente que nunca había pisado un tribunal se encuentra sentada frente a un fiscal que no grita, no amenaza, solo pone papeles sobre la mesa. Extractos, horarios, fotos, y dice una frase simple que da más miedo que cualquier pistola. Explícame esto. Y ahí es donde la bolita empieza a mostrar su lado más frágil, porque el sistema dependía de silencio voluntario, no de miedo absoluto. Dependía de que la gente sintiera que hablar no valía la pena. Pero cuando el Estado te pone frente a años de cárcel, multas impagables y la posibilidad de perderlo todo, la ecuación cambia. No todos hablan, muchos aguantan. Pero no hace falta que hablen todos, solo hace falta que uno confirme lo que otros ya insinuaron. Battle sigue siendo intocable, por ahora. Su nombre no aparece en papeles oficiales. Siempre hay intermediarios, siempre hay capas. Pero el cerco se va cerrando hacia arriba, como una soga que se aprieta sin ruido. Y mientras tanto, en el barrio, la percepción cambia. Ya no es solo la bolita ayuda, ahora también es la bolita está caliente. Y cuando algo se siente caliente, la gente se aleja un poco, no rompe, no denuncia, pero toma distancia. Ese distanciamiento es peligroso, porque la bolita vivía de la rutina, de que la gente jugara todos los días sin pensar demasiado. Cuando la duda entra, aunque sea leve, el flujo baja. Y cuando el flujo baja, el sistema se resiente. Battle empieza a mover piezas más grandes, propiedades fuera de Nueva York, dinero que cruza fronteras, inversiones que parecen legítimas, pero que esconden la misma lógica. Diversificar para sobrevivir. Pero ya no está jugando solo contra el tiempo. Ahora juega contra una maquinaria que no se cansa. Y aquí viene la parte más oscura de todo esto. El momento en que Battle entiende que el verdadero peligro no es la policía, sino la gente alrededor que empieza a pensar en salvarse primero. Porque un imperio criminal no cae cuando el Estado lo ataca, cae cuando la lealtad se agrieta. Hay un momento en todo imperio criminal donde el problema ya no es crecer, sino aguantar. Y la bolita de Battle llegó justo ahí. Porque mientras afuera los federales apretaban lento, por dentro el sistema empezaba a crujir como edificio viejo con demasiados pisos encima. Ya no era solo el miedo a la ley, era el miedo entre ellos mismos. Los boliteros más viejos, los que llevaban décadas recogiendo números en bodegas y peluquerías, empezaron a notar cosas raras, pagos que se atrasaban, cambios de ruta sin explicación, nuevas caras haciendo preguntas que antes no hacían, el tipo de preguntas que no se hacen cuando confías. ¿Y ese dinero para dónde va ahora? ¿Por qué ya no se recoge aquí? ¿Quién es ese que vino a chequear? Nada se decía en voz alta, pero el ambiente estaba cargado. Y en el bajo mundo, cuando el ambiente se pone denso, la paranoia corre más rápido que el dinero. Battle lo sabía, siempre lo supo. Por eso nunca fue de reuniones grandes ni discursos. Su estilo era otro: mandar señales pequeñas, resolver con gestos, un favor aquí, un préstamo allá, recordarle a alguien que su hija consiguió trabajo gracias a él, que el funeral de la abuela se pagó sin pregunta. La lealtad no se exige, se administra, pero ahora costaba más administrarla, porque la presión externa hacía que la interna se multiplicara. Algunos empezaron a pensar en planes B, en salirse, en hablar, en vender información, no por maldad, sino por supervivencia. Y eso es lo más peligroso de todo, cuando la traición no nace del odio, sino del miedo. Los federales lo sabían también, y empezaron a jugar esa carta. No iban donde el jefe, iban donde el que tenía hipoteca, donde el que tenía hijos, donde el que no había hecho fortuna, solo había sobrevivido. Lo citaban, lo sentaban, le decían que no era el objetivo principal, que solo querían entender cómo funciona la comunidad. Esa frase, entender cómo funciona, es veneno, porque suena inofensiva, pero es una trampa. Te hacen hablar de cosas pequeñas, de rutina, de horario, de nombres que no son importantes.
Y cuando te das cuenta, ya diste el mapa completo. Battle empieza a cerrar filas. Algunos boliteros desaparecen del sistema, no muertos, no golpeados, simplemente fuera. Se les corta el flujo, se les deja caer. En el bajo mundo, eso es un mensaje clarísimo. No confío en ti. Y eso genera más miedo. La bolita, que siempre había sido estable, empieza a perder su aura de invencible. El barrio sigue jugando, sí, pero con menos alegría. Ya no se habla tan libre, ya no se comenta quién ganó, ya no se celebra tanto. Y cuando el juego pierde su carácter social, se vuelve solo un riesgo. Mientras tanto, arriba, Battle mueve dinero como quien mueve piezas de ajedrez en varias mesas a la vez, propiedades en otros estados, inversiones que parecen legítimas, negocios donde el dinero se mezcla con ingresos reales y se vuelve difícil de rastrear. Él no piensa en semanas, piensa en décadas, pero por primera vez hay algo que no controla del todo, el tiempo, porque los federales no tienen prisa, no necesitan agarrarlo hoy, les basta con armar el caso perfecto. Uno que no se caiga, uno que no dependa de un solo testigo, uno que sobreviva a apelaciones. Y eso es lo que Battle empieza a entender tarde, que esta vez no es una redada cualquiera, es un proceso frío, metódico, sin emoción. En la calle se empieza a hablar bajito. Dicen que eso se va a caer. Dicen que están mirando a los de arriba. Dicen que esta vez es en serio. Nadie sabe nada con certeza, pero el rumor mata más imperios que las balas. Battle sigue siendo respetado. Nadie lo reta, nadie lo toca. Pero el respeto ya no es el mismo. Antes era reverencia, ahora es cautela. Y eso es distinto. La gente no se acerca tanto, no pide favores grandes. No quiere deberle demasiado a alguien que podría caer. Y entonces pasa algo clave. El sistema empieza a encogerse. Menos apuestas, menos flujo, menos necesidad de tantos intermediarios. Y cuando un imperio se encoge, deja expuestas partes que antes estaban cubiertas. Es ahí cuando los federales empiezan a ver el contorno real de la cúpula. No el nombre todavía, no el rostro, pero el centro de gravedad. El punto donde todo converge. Y ese punto, aunque no tenga firma ni dirección oficial, huele a Battle. Hay un punto exacto en toda estructura criminal donde el peligro deja de venir de afuera y empieza a nacer adentro. No es cuando llegan los federales. No es cuando hay redadas, es cuando la gente se cansa. Cuando el miedo ya no paraliza, sino que desgasta. Y eso fue lo que le empezó a pasarle al imperio de la bolita de José Miguel Battle. Porque la bolita no era una operación de adrenalina. No era como vender droga. No era guerra diaria, era rutina. Y la rutina, cuando se vuelve pesada, rompe incluso a los más leales. Los boliteros ya no estaban nerviosos solo por la ley. Estaban cansados de vivir mirando por encima del hombro. Cansados de mover dinero que no era suyo. Cansados de saber que si todo se iba al carajo, el que iba preso era ellos, no el que vivía en mansiones y se movía en oficinas con aire acondicionado. Y eso es peligroso, porque cuando el cansancio supera el miedo, la gente empieza a justificar cosas que antes jamás habría considerado. Yo no soy el jefe. Yo solo recogía números. Yo no hacía daño a nadie. Frases que parecen inocentes, pero que son el primer paso hacia la ruptura del silencio. Mientras tanto, Battle ya no era el mismo de antes. Seguía siendo inteligente, sí. Seguía teniendo control, sí. Pero estaba envejeciendo. Y en el mundo criminal, envejecer no es sabiduría, es lentitud. Es confiar demasiado en que el sistema que te funcionó 30 años te va a seguir protegiendo otros 30. Y el mundo ya no era el mismo. Nueva York había cambiado. La policía había cambiado. El FBI había cambiado. Ya no era la época donde bastaba con cerrar un caso por falta de pruebas. Ahora había bases de datos, análisis financiero, cooperación entre agencias y algo todavía más peligroso, paciencia institucional. Los federales empezaron a seguir el dinero como quien sigue una sombra, no buscando el crimen directo, sino el patrón. Los mismos locales, las mismas empresas, las mismas propiedades, los mismos nombres apareciendo una y otra vez en documentos distintos. No hacía falta probar la bolita en cada esquina, bastaba con demostrar que el dinero no cuadraba. Y ahí es donde Battle empezó a sentir el verdadero encierro. Porque cuando te acusan por droga, puedes alegar ignorancia. Cuando te acusan por armas, puedes decir que no eran tuyas. Pero cuando te acusan por estructura financiera, por lavado, por conspiración, todo se vuelve abstracto, frío y demoledor.
No hay emoción que convenza a un jurado cuando le explican que alguien ganó millones sin una fuente legal clara. No hay discurso callejero que tape balances, transferencias, empresas fantasma, propiedades pagadas en efectivo. Battle se da cuenta de que esta vez no es una tormenta que va a pasar. Es una marea subiendo lento. Empieza a moverse más, a consultar a abogados, a blindar lo que puede, a preparar escenarios, no para huir, eso ya no es viable, sino para resistir. Pero resistir también tiene costo. Algunos de sus círculos empiezan a caer, no públicamente al principio, pequeñas detenciones. Interrogatorios largos, presión psicológica, ofertas razonables, años menos de cárcel a cambio de cooperación. Nada espectacular, todo metódico. Y alguien, en algún punto, dice que sí. No porque odiara a Battle, no porque quisiera venganza, sino porque vio el futuro y no se vio en él. Porque entendió que el sistema ya no estaba diseñado para protegerlo a él. Porque supo que el imperio iba a sacrificar peones antes de sacrificar al rey. Y que aún así, el rey también estaba en la mira. Cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. La acusación se arma como un rompecabezas gigante. Cada testimonio pequeño, cada documento, cada transacción va encajando. Y de pronto, lo que parecía un juego cultural inofensivo empieza a verse como lo que siempre fue. Una maquinaria ilegal que movía millones. Battle es arrestado. Y el golpe no es solo legal. Es simbólico, porque durante décadas en los barrios su nombre era casi un mito. Un tipo que nadie veía, pero todos sentían. El cerebro detrás de la bolita. El hombre que no necesitaba ensuciarse las manos. El que siempre estaba un paso adelante. Y ahora estaba sentado, esposado, bajo luces blancas, rodeado de gente que no le debía nada. El juicio no es rápido, no lo quieren rápido, lo quieren sólido. Se presentan pruebas financieras, testigos, grabaciones, registros. No se habla de sueños ni supersticiones. Se habla de cifras, de millones, de años. Battle se defiende como puede. No grita, no dramatiza, no se victimiza. Sabe que eso no funciona. Mantiene una postura fría, calculada, como si todavía estuviera jugando una partida que cree que puede empatar. Pero el sistema no busca empate. Cuando llega la sentencia, el mensaje es claro. No es solo castigo, es advertencia. Es decirle a todos los que creyeron que la bolita era intocable, que nada lo es cuando el Estado decide mirar de verdad. Battle es condenado. Décadas. Una vida entera reducida a números. Ironía perfecta para el rey de la bolita. Y aquí viene la parte más dura, la que casi nunca se cuenta. El imperio no cae de golpe, se marchita. La bolita no desaparece al día siguiente. El juego sigue en versiones más pequeñas, más fragmentadas, más inseguras. Ya no hay una cúpula sólida, ya no hay un cerebro central, hay imitaciones. Copias baratas, gente que intenta replicar el modelo sin entender que lo que hizo a Battle millonario no fue el juego, fue el control social. Sin él, la bolita se vuelve peligrosa. Aparecen disputas, robos internos, violencia. Lo que Battle siempre evitó empieza a surgir. Y eso mata el negocio. El barrio cambia también. Ya no hay protector, ya no hay quien pague funerales, ya no hay préstamos silenciosos. La comunidad pierde una figura ambigua pero constante. Y aunque nadie lo diga en voz alta, el vacío se siente. Algunos celebran la caída, otros la lamentan. Muchos simplemente siguen con su vida, porque así funciona el barrio. El sistema cae, pero la necesidad sigue. Battle muere años después, enfermo, viejo, lejos del poder que alguna vez tuvo. Sin balas, sin traiciones sangrientas, sin finales cinematográficos. Solo el paso implacable del tiempo. Y eso, quizás, es lo más aterrador de toda esta historia. Porque demuestra que el crimen más rentable no siempre es el más ruidoso. Que el poder más grande no siempre se ejerce con violencia. Que puedes controlar miles de vidas sin disparar un solo tiro y aún así terminar solo, olvidado, reducido a un expediente. La bolita hizo millonario a José Miguel Battle, sí, pero también lo ató para siempre, a un sistema que no perdona a nadie que se crea indispensable.